Mabel. Nos vamos, si te parece, a la primera pausa. Sí, pero aquí tenemos la suerte de, en un ratito nada más, vamos a estar evaluando y analizando con un experto en materia internacional cuál es la situación por la que estamos pasando. Ahí estamos compartiendo las imágenes. Horacio Calderón, analista internacional. Con él estaremos dialogando en minutos nada más respecto de lo que acabamos de presentar. La muerte o el anuncio de la muerte de Muammar Gaddafi. Ya volvemos. Bien, habíamos hecho el anuncio previo a lo que fue nuestro corte, la pausa, para poder evaluar la información que ya está recorriendo todo el mundo con el analista internacional Horacio Calderón. Ahora sí, formalmente, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, gracias por invitarme. Por favor. A ver, entre otras cosas le tenemos que contar a la audiencia, a la gente, que Horacio Calderón ha estado no una vez, sino varias veces en Libia, con lo cual conoce el terreno in situ, ¿no? 21 en total, desde 1976 hasta la fecha. Cuando yo lo conocí a Gaddafi, él tenía 34 años y yo 31. O sea, no me lleva tanto tiempo, lamentablemente. Y además es el biógrafo El biógrafo oficial, ¿no? personal, sí. Personal. De hecho, mis libros están en varios idiomas allá, ¿no? Ahora, a ver, Calderón, ¿cómo tenemos que decir? ¿Cómo es o cómo era Gaddafi? Gaddafi era un líder revolucionario. ¿Ya decimos era? Sí, por supuesto está muerto. Sí. Ha muerto como consecuencia de un ataque de la NATO, eso hay que aclararlo, Sí. que atacó el refugio donde él estaba escondido. Él sale muy mal herido del refugio, lo suben a una camioneta, aparentemente con la intención de llevarlo a algún hospital o algo para su atención, y fue rematado por un miliciano de 18 años de por lo menos un tiro en la cabeza. Bien. Ahora, la pregunta que uno se hace, Calderón, en medio de todo esto, ¿cuál puede ser o cuál sería el sistema de seguridad? Porque me imagino que un líder de estas características no estaba solo completamente en la casa, tendría una estructura de seguridad, un guardias de seguridad y demás, o sea... Era una ciudad fortificada, porque era la ciudad natal de él. Yo inclusive muchas veces había comentado que Gaddafi, de dar su batalla final, eso iba a ser en Sirte. Sí. Él dijo que prefería morir como mártir y cumplió en ese sentido, ¿no? Sí. Por lo menos desde el punto de vista de la promesa de él, porque estaba prácticamente enfermo de que le pudiera ocurrir lo mismo que a Saddam Hussein. Es decir, sufrir la humillación, etcétera, y terminar en definitiva en la horca a la vista de todo el mundo, con videos sacados de un celular, etcétera. Él tenía realmente aversión a todo esto. Gaddafi es una persona que desde los 15 años milita en política. Cuando él hizo una especie de sublevación en la escuela secundaria, colegio secundario de allá, contra el profesor de inglés. Es una persona que dedica toda su vida a una causa, sea una causa que cause rechazo o agrado según cómo se lo mire, obviamente no iba, a mi juicio, a rendirse vivo, y fue lo que realmente sucedió, ¿no? Y Aparte, sinceramente... era lo que pregonaba, ¿eh? Era lo que pregonaba, y yo sinceramente tengo que ser muy objetivo. La última vez que estuve con él fue hace 4 años. Ajá. Estuve en el desierto con él, en un fuerte en el cual dirigía un discurso a las tribus de la zona. En la ciudad de Sebha, que estuvo también resistiendo durante un tiempo y fue finalmente tomada, ¿no? Y había un problema de sucesión en todo esto. Tenía un hijo, que es Saif al-Islam, que es el pelado, Sí. ¿no? Que era, por lo menos en ese momento, una especie de discípulo de todo el grupo de neoconservadores que rodeaba a George Bush. Y en definitiva, aunque él se habrá comportado con total lealtad a su padre ante esto, él fue el que abrió las compuertas, por ejemplo, para que el ministro de Justicia de su padre sea el personaje que hoy preside Libia de manera transitoria. Después de haber sido reclutado por el servicio de inteligencia francés, conjuntamente con otro personaje que era Nuri Mesmari, que yo los conozco a todos, que era el jefe de ceremonial de Gaddafi, quien le facilitó los contactos, sobre todo en Benghazi, para que luego pudieran lanzar el primer brote. O sea, mataron policías, quemaron policías, se los tiraron en la puerta de los cuarteles allá, quemaron el Palacio del Pueblo, etcétera, para realizar una provocación. Gaddafi cayó en la trampa de prometer sangre y venganza, y eso también fue utilizado muy bien por los actores internacionales que manipularon
Eso que tenerlo muy en cuenta las Naciones Unidas, porque el día de mañana las víctimas podemos ser nosotros. Claro. Ahora, la pregunta que surge, sin lugar a dudas, Calderón, es averiguar y saber que esto fue una siembra que hicieron durante mucho tiempo. O sea, ¿tenían un objetivo? O sea, ¿Libia era un objetivo dentro de una estructura occidental? De poder, por supuesto. Además, el principal protagonista ha sido indudablemente Nicolás Sarkozy. O sea, el ideólogo de todo esto ha sido Nicolás Sarkozy, que entusiasmó además a Gran Bretaña, que tampoco le faltaba mucho para que aceptara. No. Y además lo sumaron a Obama, que Tiene es una... facilidad para Obama que realmente, eso, al lado de George Bush, George Bush parece Teresa de Calcuta, como decía yo en un programa ayer, porque realmente ha traicionado toda su plataforma, es una especie de personero de la mentira, de lo que es el uso de las falacias y en la retórica. Y sinceramente me parece mucho más siniestro y peligroso Barack Obama que lo que era George Bush. Calderón, de todas maneras, el Era un poco duro lo que digo, pero es así. El enfrentamiento estaba bastante definido entre los leales, entre los rebeldes. ¿Por qué lo mataron a Gaddafi? Bueno, yo pienso que Gaddafi lo estaban buscando fuerzas especiales extranjeras para matarlo. Es decir, no para capturarlo. No para capturarlo. Acá lo han capturado en muy grave estado, que fue lo que me dijeron. Yo subí a mi cuenta de Twitter enseguida, hace ya varias horas, cuando tuve la noticia, desde una embajada latinoamericana donde todavía tienen, que no es Venezuela, tiene, digamos, partidarios Gaddafi en esos lugares. Estaba prácticamente desangrándose, no sé cómo tenía la noticia, bueno, tendrán teléfonos satelitales, con alguien. Aparentemente tenía cortada la vena de las piernas, pero en definitiva apareció un joven yo creo que lo hizo espontáneamente, que lo remató con un tiro en la cabeza, como acabo de comentarlo. ¿Pero estaban los planes eso? Estaban los planes de matarlo. Aparte lo dijo claramente Rasmussen, el mandamás de la OTAN, ¿no es cierto? O sea que acá que era un blanco legítimo. Y si ahora han salido, por ejemplo, a una intervención a Uganda para buscar capturar vivo o muerto, como si fuera el Far West, a un líder opositor. El líder opositor evidentemente es un personaje siniestro, pero estamos viendo acá el cambio radical que se ha producido en materia de respeto a las reglas del derecho internacional y a la misma Carta de las Naciones Unidas, porque hay que recalcar que además de Libia estaba el caso Costa de Marfil. Y en el caso Costa de Marfil, la resolución de las Naciones Unidas indicaba claramente que había que intervenir de manera imparcial. Bueno, llegaron las tropas francesas y las tropas de las Naciones Unidas y ambas desalojaron a bombazos al presidente que no quería dejar el poder e instalaron al presidente que tenía el apoyo de las Naciones Unidas. Y en el caso de la resolución 1973, que se refería a Libia, el objeto era proteger a civiles. Pero el objetivo era un cambio de régimen que lo fueron alimentando con diferentes pretextos, porque los rebeldes no tenían, hasta hace 10 días, masa crítica para poder tomar el poder ahí y mantenerse. A ver, Calderón, hace un ratito estábamos hablando justamente con un ciudadano de Libia. La pregunta que surge en medio de todo esto, más allá de saber y averiguar, o sea, ¿por qué Libia, no? Sí. O sea, es Vox Populi lo que implica, lo que significa su riqueza por el oro negro, por el petróleo. Sabemos que también es una reserva de agua dulce realmente.